El acta de sesión 134 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición de los señores y señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Secretario, por favor. Buen día. Buen día, presidente. En esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a los diputados presentes. Pero igual tengo que hacerlo, es protocolar. Ofrezco la palabra sobre puntos varios, diputados. Tampoco parece. Diputado Borges, tiene la palabra. Sí, me gustaría, presidente, ahora que tenemos un espacio, ver algunas fechas. Mire, tenemos un viaje que está, tenemos una invitación del diputado Otuiti, Teado, Sí, la Isla de Pascua. para agosto. Para agosto. 8, 9, 10 de agosto, diputado. Ya, está, ya está confirmado. Está calendarizado. Sí, está confirmado. Va a ser una sesión en Rapa Nui conjunta con relaciones, con zonas extremas. Y el día de ayer se acordó que la comisión completa iba a asistir y el que no podía iba a avisar que se bajaba, pero quedó coordinado. Y el día 8, 9 y 10 son días. Jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes. Sí. Ya, entonces estamos saliendo un día miércoles. No, saliendo un día jueves en la mañana. Sí, todo depende de los vuelos. Todo porque depende no de hay los muchos vuelos, claro. Por eso hay que empezar a planificar el tema. Sí, lo que pasa, presidente, Sí, por supuesto. disculpe, es que como yo, es para ver si yo viajo de aquí del Congreso a allá o vuelvo a la isla. Si es el. Yo creo que no tienes que volver a la isla porque no te va a dar, diputado, no le va a dar. Es para pedir permiso toda la semana, entonces. Claro, va a tener que pedir permiso en la casa de la señora toda la semana. Usted me autoriza. Mire, el secretario puede mandarnos a todos porque tengo que hacer la misma. Ya, entonces, y lo otro, presidente, en relación a la priorización de los proyectos que usted, cuando ingresó como presidente, nos sugirió a cada diputado. Sí. Me gustaría saber si cuando uno presente el proyecto, ese mismo puede hacer invitaciones o presenta el proyecto y de ahí hace invitaciones para otro día. Lo que pasa es que, diputado, vamos viendo la tabla, se presenta el proyecto, usted lo presenta y en ese mismo día acordamos hasta cuándo podemos recibir invitados para los proyectos y ahí lo acordamos recién. Recién ahí lo. Sí. Ya, gracias. Otra cosa que quería comentarle es que la próxima semana ya definimos la tabla para que ustedes estén al tanto. Vamos a entrar en votación del misceláneo de migración. El martes. El día martes, el próximo martes. Y tenemos, recuerden, hasta el jueves para los invitados del proyecto que estábamos discutiendo el día de ayer con el subsecretario que nos estaban presentando. Ya, para que lo recuerden. Pero además el día miércoles vamos a poner en tabla el proyecto de ley de test de droga de la diputada Pamela Giles, la diputada Giovanna Humá y la diputada Paula Labra, ¿ya? Para que lo tengan en conocimiento. Vamos. Sí. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en moción y que cumple con el trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos, para desincentivar la fragmentación política, regular la participación en los comités parlamentarios y permitir la federación de los partidos políticos. El boletín número 15.959-06. Tengo entendido, secretario, una invitada para este... Sí, se trata de la cientista política Javiera Arce, que en este momento está haciendo un posgrado o doctorado en Inglaterra, por lo tanto ella se va a comunicar vía Zoom con la comisión. Perfecto. Está conectada. Está conectada. Muy buenos días, Sí. señora Javiera Arce, un gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Javiera Arce está
cientista política, estudiante de doctorado del Instituto de América, University College London. Sí lo dije bien, pero se hace el empeño. Muy bienvenida, muy buenos días, y tiene la palabra señora Javiera Arce. Bueno, muchas gracias, diputados. Saludar a los diputados y diputadas presentes. Yo sé que es un poco temprano en Chile. Acá ya son, en Londres van a ser las 2 de la tarde ya, así es que bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Me tomó bastante por sorpresa, ya que esta normativa, en realidad hemos tenido una discusión bien interesante sobre las normas que hay que arreglar o introducir en el sistema político, y este proyecto de ley no tenía mucha idea que existía, así que fue interesante también leerlo y poder analizarlo. Bueno, el contenido del proyecto se habla de una disciplina parlamentaria, en primer lugar, donde se prohíbe romper los acuerdos tomados a nivel del Comité Parlamentario de la Cámara de Diputados y el Senado, excepcionalmente si el acuerdo violentara su conciencia, lo que debería ser informado en ese sentido. Dígame. Se la hice llegar a la secretaria, a Marcela. Ella la tiene. Sí, yo la mandé ayer, así es que me quedo tranquila. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda tiene que ver con la Federación de Partidos Políticos, una unión formalizada entre distintos partidos, excluyendo la causal de disolución, y la suma de votos de toda esta federación alcanzar el 5% en la última elección para las 8 regiones o 3 regiones continuas. Y en ese sentido se modificaría este cuerpo legal también de la ley 18.603 de partidos políticos, en que se requerirá la aprobación de cada organismo colegiado intermedio de cada partido que forme esta federación. Y se podrán además federar los partidos hasta antes de 90 días de una elección parlamentaria, y funcionarán como un partido político, entre otras características administrativas que ilustra el proyecto, que ustedes lo tienen porque ustedes lo redactaron y lo están tramitando. Así es que, a ver, me gustaría partir por una especie como de diagnóstico, o un diagnóstico, o lo pongo entre signos de interrogación, porque todavía no hemos generado un diagnóstico propiamente. Lo primero es que ante este proyecto de ley lo que se desprende es que tenemos un desorden, ¿ya? Un desorden en la tramitación de las normas, un desorden en el Poder Legislativo, que es precisamente donde se delibera, donde se parlamenta, y lo que uno esperaría, o en funciones en términos normativos, lo que uno espera de una Cámara de Diputados y Diputadas es que las personas lleguen a acuerdos para poder gobernar y así entregar cierta estabilidad al país. Pero ¿qué es lo que encontramos en este último tiempo? Encontramos fragmentación, y esta fragmentación, yo lamento informarle a personas que con mucho entusiasmo siempre dicen que esto tiene que ver con el tamaño de los distritos. La verdad es que eso no es así. Los distritos, de hecho, acá lo puse, en general los distritos no son grandes en Chile. Ojalá tuviéramos distritos un poquito más grandes y más proporcionales. Van de 3 a 8, son distritos de mediana a pequeña magnitud. Así es que el tamaño del distrito no es. Lo que sí hay en esta fragmentación es provocada por la existencia de pactos electorales, lo que genera además personalización de la política gracias a la lista abierta, que anotamos precisamente por personas y no por el partido. Esto va a generar discolaje, de nuevo los pactos electorales son responsables de esto, bajos niveles programáticos y polarización de las élites con propuestas realmente absurdas. Yo creo que el tema de la crisis de seguridad es una cuestión que a varios de nosotros nos tiene bastante preocupados, porque es evidente que tenemos una crisis de seguridad, pero ya es tan fuerte el nivel de falta de sentido de muchas de las propuestas que probablemente vamos a tener, no sé, si alguien propone la pena de muerte, otras personas van a proponer poner cocodrilos en la frontera. O sea, estamos como a ese nivel de complejidad de las medidas que no tienen mucho sentido.
vivo en Inglaterra y también acá pasa lo mismo. Creo que son productos de los tiempos, donde, por ejemplo, el Reform UK, que es uno de los partidos que está en la elección que tenemos mañana, estaba proponiendo poner un muro en el Canal de la Mancha. O sea, el Canal de la Mancha es terriblemente difícil pasarlo justamente para detener la migración. Entonces ya era absolutamente absurdo escuchar ese tipo de propuestas también. O sea, no es solamente monopolio de Chile, pero eso tiene que ver con los bajos niveles programáticos de los partidos políticos y, por supuesto, ideológicos. Problemas con la representación, los partidos políticos no están dando cuenta de la representación, los partidos políticos tienen funciones agregadoras de demandas, agregaciones de intereses y también de representar, y por supuesto esto también tiene pocas mujeres, y bueno, lo que les decía, el sistema electoral en general es un sistema electoral muy difícil de entender, porque así como algunos sacan muchos votos, si no van en un buen pacto, no salen electos, y ahí se produce este camino oscuro para el elector de no entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Análisis sobre el primer punto. La disciplina es muy importante para la política, particularmente para los regímenes parlamentarios. Y esto es bien interesante. Yo que vivo ya hace 3 años en un país que tiene un régimen parlamentario, el que se encarga de ordenar la bancada es implacable. Entonces, si, por ejemplo, Chile tiene aspiraciones a pasar a un régimen semipresidencialista, va a ser necesario, por tanto, que le demos una vuelta a esto. En la actualidad, la norma en el artículo 21 permite no dar órdenes de partido ni exigir cumplimiento de los deberes afiliados al presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, embajadores, funcionarios públicos. A mí me parece que está interesante esto, pero sí, esto también se sale un poco del aspecto programático que deberían tener los partidos. Está bien el tema de evitar, o que primero es la función pública y después el partido político, pero las personas llegan al poder con un programa, con unas promesas, y ahí también el partido tiene algún rol, creo yo, de decir algo, de tratar de incidir en las políticas públicas. Y en el artículo 32 los partidos plantea que los partidos no podrán en ningún caso dar órdenes de votación a ninguno de sus representantes en caso de que les toque actuar como jurados. O sea, tenemos una ley de partidos además que promueve finalmente como el libre pensamiento y la libre acción de los políticos, y eso tiene que ver con cuestiones más bien del diseño desde la dictadura que tiene esta ley, que lamentablemente quisimos el año 2015 modificar. Yo soy activista, estoy involucrada en estos procesos hace ya mucho tiempo de reformas políticas, y creo que no lo pudimos lograr de todo lo que quisimos en la ley de partidos y su reforma. A ver, la dimensión programática. Acá yo me hago una pregunta. ¿Existen espacios de discusión sobre posiciones para las votaciones dentro del partido, dentro de la bancada? Es bien interesante esta pregunta, porque también de paso me hago otra pregunta. ¿Se imponen posiciones en las reuniones, como por ejemplo no dañar al gobierno, apoyo irrestricto? Eso es muy común de parte de algunas bancadas parlamentarias. Está bien eso, pero hay un espacio de deliberación interna. Y aquí no solamente hablo de las bancadas parlamentarias, sino que también me permito trasladar esta pregunta hacia el ejercicio de los propios partidos políticos. ¿Cuál es la relación que existe entre estas posiciones que toma la bancada y el programa partidario? ¿Hay alguien que está tratando de ver ciertos niveles de coherencia programática, coherencia ideológica respecto de esto? ¿Cuán relevante es el programa partidario para los partidos y sus representantes, a propósito justamente de lo que se busca, que es un poco evitar este discolaje? Pero ¿alguien se ha puesto a hablar del programa partidario, de las líneas ideológicas, de las líneas programáticas? ¿Cuánto pesan al momento de votar o de generar propuestas en su propio ejercicio parlamentario? ¿Qué significa ser parlamentario representante de un determinado partido? ¿Hay contenido político al respecto que permita, por ejemplo, determinar quién es díscolo o quién no es díscolo? ¿Cuáles son las vías de reclamo o votos de minoría cuando se generan estas mayorías asfixiantes? ¿Existe un voto de minoría dentro del partido en estos procesos deliberativos? ¿O es aplastar las minorías también?
Dimensión programática de los partidos. Los partidos políticos chilenos poseen bajos niveles programáticos, incluso en sus élites, salvo el Partido Republicano, el Partido Comunista y tal vez la UDI, son los partidos, desde mi perspectiva, mucho más programáticos. Y ojo, que el tema de los programas, el tema ideológico, no es un problema, de hecho. De hecho, por el contrario, es deseable que la población sepa qué ideología profesan los partidos, cuáles son sus programas, y de hecho también es más honesto con las y los electores. Dentro de esto es posible concluir, y esto yo lo estoy trabajando en mi tesis de doctorado, que también estoy analizando un par de partidos políticos a nivel comparado entre Brasil y Chile, los aspectos programáticos se encuentran aislados de la actividad partidaria. Nosotros vemos cómo ponen el foco en la burocracia interna, en la repartición del poder, en quién va a la dirección, quién va a los órganos intermedios para controlar precisamente después quiénes son los candidatos, etcétera, etcétera, pero muy poca gente, y hay muy poca capacidad del partido o interés incluso de las élites partidarias de propiciar un debate profundo respecto del programa. Existe un proceso de despolitización profundizado en la transición, pero que tiene un origen dictatorial. La ley de partidos políticos fue generada con menos derechos políticos incluso y públicos que un club deportivo, por ejemplo, que fue corregido recién en el año 2015. Más allá de los controles del CERVEL, por tanto, se requiere un análisis profundo sobre el rol de los partidos políticos. Y con la lista abierta no hay cómo controlar a nadie, porque esas personas, quienes son estos díscolos, poseen votos personales y nadie va a renunciar al partido y van a votar cualquier cosa. Pero el partido va a necesitar de estas personas si se vota por persona de nuevo, porque necesita los votos no solamente para tener un representante electo, sino que también depende el financiamiento público hacia los partidos de cuánto respaldo tengan estos díscolos. Sobre el punto 2. En Chile y el mundo se exhibe una crisis de representación hace ya muchísimos años. La confianza institucional en los partidos se empieza a desplomar hace ya mucho tiempo. El año 2009 creo que es como la última vez que los partidos poseen más de un 10% de confianza institucional. En la actualidad llega al 1%. Si esto lo extrapolamos al 3% de error que puede tener una encuesta, podríamos decir que los partidos políticos tienen cero confianza institucional. Y parece que eso, no sé, yo me pregunto, a nadie le importa. Y esto es lo más importante, porque sin partidos no funciona la democracia representativa. Entonces, ¿qué están haciendo los partidos? Pregunto. ¿Qué está haciendo la política también para hacerse cargo de eso? La política parece lejana y desconectada de los problemas de la gente común. Las peleas y disputas en el Congreso, pese a ser televisadas, parecen ajenas e irrelevantes a la ciudadanía. Los partidos funcionan excesivamente jerarquizados, con zonas grises, muy centralizados, democracia interna bastante poco existente, y existe muy poca vida partidaria en general, más allá de la movilización que se requiere precisamente para las elecciones o coyunturas electorales, pero no existe el mismo entusiasmo para poder conversar sobre determinadas temáticas y sobre temas ideológicos y sobre posiciones políticas. Todas estas decisiones se toman centralizadamente en Santiago, en desmedro de las regiones. La dimensión programática, de nuevo, es débil. Órganos colegiados deciden temas ya negociados por las élites. Existe una fuerte tendencia a la reproducción de instituciones informales y de espacios informales en las decisiones. Por lo tanto, le hago una pregunta, por su intermedio, señor presidente, a la comisión. ¿Cuál sería el sentido de militar en un partido político? Si a mí, como persona natural, me preguntaran si quiero militar en un partido político, ¿cuál sería entonces el incentivo para mí poder militar en un partido? ¿Tener un trabajo? ¿Acceder a un empleo público bien pagado? ¿Ser parte del neoclientelismo del partido? ¿O incidir en la política pública? ¿Incidir en las posiciones políticas de mis representantes? Eso no, hay un problema acá de que nadie está militante. Entonces, y como militante, ¿puedo incidir en la construcción del discurso, en las posiciones políticas de mis representados? Si en la actualidad los partidos no poseen raíces sociales y por ello pierden votación, ¿por qué una federación de partidos podría mejorar su situación si no empeorarla? De hecho, las federaciones de partidos no ayudarán a eliminar la fragmentación, sino que la potenciarán incluso. El proyecto de ley permite además soslayar la norma que hace desaparecer partidos políticos, haciéndolos sobrevivir a toda costa. Pero si esto ya funcionaba mal y deben desaparecer, ¿por qué se debe prolongar su vida? Las federaciones alejarán aún más a los militantes de base y de regiones, tendrán menos incidencia en las decisiones internas
y rompen con la conexión incluso electoral, lo que podría generar una explosión del sistema. Es decir, esta medida podría incluso agudizar aún más la crisis de representación que tenemos. De nuevo, es un parche a un problema muchísimo más profundo. Los partidos funcionan mal y son el principal problema que tenemos en el sistema político, y lamentablemente nadie está hablando de esto. El proyecto de ley es como este parche. Y ya sabemos cómo esto termina, cómo termina ese hoyo que está ahí en la piscina. Si se quiere mejorar los partidos políticos, se requieren partidos más programáticos, más ordenados, menos polarización, menos fragmentación, más coherencia ideológica y más representativo. Si usted cierra la lista y no hace pactos electorales, por ahí podríamos empezar a conversar de tomar medidas profundas respecto de lo que está ocurriendo con el sistema político. Algunas propuestas más eficientes. Fin a los pactos electorales. Los pactos electorales lo único que hacen es hacer sobrevivir a partidos pequeños que ya no deberían existir y prolongar su vida. Y hay partidos que de verdad hay que agradecerles, fueron muy significativos, pero ya en esta coyuntura en que nos encontramos, efectos como los que está haciendo el Frente Amplio en este momento, a mí me parece mucho más interesante como ejercicio político de agrupar partidos y generar un partido, un gran conglomerado llamado Partido Político Frente Amplio, que precisamente tener pequeños pedacitos de partidos, archipiélagos ahí tratando de juntarlos. Las listas cerradas con diseño cebra, es decir, con paridad, generan, primero, no una competencia dentro de las listas descarnada como lo es en la actualidad, sino más bien generan espacios de colaboración. Esto inmediatamente baja el costo de las campañas electorales y, por supuesto, este diseño cebra debe contener la paridad, porque recordemos que la ley de cuotas se acaba el año 2029 y si bien hemos avanzado ahora en este momento tenemos un 35% de mujeres en el Congreso Nacional, lamentablemente estas mujeres provienen de los partidos más progresistas, no así de la centroizquierda, que su número de representación de mujeres es bastante mala, y la derecha también se ha ido estancando en ese sentido. La renuncia al escaño a mí me parece que es un buen elemento, pero se requiere más elementos también a reformar, y también subir los requisitos para formar partidos políticos y así evitar partidos regionales y la fragmentación. Muchas gracias, presidente. Señora Javiera, doy la palabra a los diputados si tienen alguna pregunta. Sí, diputado Mesa tiene la palabra. Bueno, presidente, muchas gracias y agradecer la exposición. Yo comparto, a pesar de que quizás partimos de premisas muy distintas, pero las conclusiones que da la expositora, yo las comparto. Al final aquí lo que más importa es la disciplina partidaria, lo que más importa es la coherencia, la consistencia, la capacidad que tienen los partidos y los políticos de conectar con la ciudadanía. Y eso no lo va a cambiar ni esta ley, yo creo que ni ninguna ley. Eso es una cuestión que depende más de los estilos. Que hay partidos o grupos o personas dentro incluso de los partidos que tienen estilos que son más cercanos a la ciudadanía. Entonces, y dentro de eso hay un dato que quizás le pueda servir también para el estudio que está haciendo, que es el nivel de disciplina de los partidos dentro de la Cámara, por lo menos en la Cámara de Diputados, que es un estudio que se hace todos los años, que es del Instituto República. Yo me imagino que debe tener algunos resquemores para la expositora del Instituto República, los entiendo, pero más allá quizás si saca los datos duros le puede servir. Pero a mí me queda la conclusión me queda la duda, mejor dicho, me gustaría preguntarlo directamente. En resumen, este proyecto no va a cumplir con la promesa que trae. Entonces, y aquí voy a ser súper directo con la pregunta. Si estuviera ella sentada acá y tuviera un voto, ¿lo votaría en contra entonces? Esa es mi pregunta, presidente. Gracias, ofrezco la palabra. Diputado Becker, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a la mesa y saludar también a nuestra expositora en el día de hoy. Este tema de la representatividad está en bastante crisis, pero
yo le echo mucha culpa a los partidos también en la selección de los candidatos, donde a veces se eligen candidatos que eventualmente pudieran tener votos producto de un conocimiento popular a propósito de actividades que no tienen nada que ver con la política. Y eso lo hemos visto, lo que ha significado un desastre a nivel nacional en alcaldías en algunos casos. Y también, por otro lado, aquí uno lo ve en nuestro querido hemiciclo, digamos, personas que con todo cariño y mucho respeto, hay oportunidades, hay personas que después de 3 años todavía no sé quiénes son, ni cómo se llaman, es decir, muy raro, porque participan muy poco, no están muchas veces en las comisiones, en las salas no intervienen, y ocurre eso, que se produce una situación bien especial. Pero lo que yo creo que se debe hacer, y esto que debemos avanzar en esto que se está proponiendo aquí en esta ley, aunque el diputado Mesa esté poco optimista con respecto a los resultados, yo creo que debemos hacer un esfuerzo por no tener esta tremenda fragmentación. Si aquí hay 18 partidos representados en el Congreso, creo que esa era la cifra. 22, imagínense, en la Cámara. 22 partidos. Es decir, eso es inaceptable, insoportable, porque no se pueden hacer acuerdos, no hay posibilidades de coordinar cosas en beneficio. Yo siempre digo lo mismo, yo ya llevo mucho tiempo en esto, digamos, y claro, uno ve lo que decía la relatora, que en algunas ocasiones hay más interés por beneficios personales que por el objetivo que nosotros se supone que tenemos que hacer acá, que es trabajar por la gente y por el país. Entonces aquí se produce una situación que a mí me parece que tenemos que volver un poco atrás. Ahora, en esto de la concertación versus Chile Vamos, o los partidos de derecha versus un partido de centro-izquierda, donde sí hubo gobernabilidad y pudimos hacer que el país creciera durante 30 años, aunque obviamente hay un grupo que piensa que retrocedimos los últimos 30 años, pero hoy día todos los que dicen que retrocedimos andan con iPhone 14 y muchas veces en un BMW y en un Mercedes, reclamando en contra de lo que ha pasado en el país. Yo creo que esto es importante, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque se tomen algunas medidas tendientes a ir en el camino de lograr que la política sea una cuestión un poco más seria, digamos, y no tanta farándula, que sea un poco más seria, porque aquí ganan elecciones muchas veces personas que han estado en la cárcel, que han estado sometidas a proceso, que son parte de la farándula nacional, y que no me parece que... Yo creo que pueden seguir en la farándula, yo creo que no hay problema en eso, pero que no vengan a perjudicar el quehacer de la Cámara de Diputados. Eso era más o menos una reflexión general, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Borges tiene la palabra. Sí, yo solamente para el debate, yo coincido con la señorita Arce en que esto es un poco más profundo. Quiero decir que antes habían candidatos que estaban 20 años, 30 años en un cargo, entonces, porque no había ninguna posibilidad de que un joven pudiera optar, porque eran 2 partidos, era un tema binominal. Entonces, a mí me costó mucho ingresar a la política por lo mismo, porque tenía un candidato que todos los años iba y todos decían que ese era el candidato del partido y al final no había ninguna otra opción. Entonces también ya se terminó de que en la familia de que todos votaban por un sector político, hoy día no, esa realidad es distinta. Entonces yo quiero, solamente para el debate, hoy día creo que la gente tiene que tener más opciones. Si los partidos son ordenados, impecables, y si alguien sale con una cantidad de votos que lo permite el sistema, yo tengo que respetarlo tal cual como es. Presidente, disculpe que yo saque su ejemplo, pero usted está en un partido. Soy independiente, diputado Borges. Ya, pero por lo mismo, estaba en un partido que usted vio que ahí había una opción, hoy día dice que no, pero usted sigue siendo un parlamentario y yo tengo que respetarlo, y usted un voto igual que el mío acá, aunque nosotros seamos 23 diputados en una bancada. Entonces, yo lo que quiero plantear aquí es que antes, para sacar a un candidato,
había que... yo tuve que irme a inscribir solo al partido una vez para ser candidato a concejal y poderle competir a una persona que llevaba 20 años en el cargo. Entonces, ¿qué posibilidad teníamos para poder romper un poco los equilibrios? Era complejo. Yo lo que digo es que esto es mucho más profundo, así hacer un maquillaje de decir, oye, los partidos tienen que comportarse de tal manera y todos tienen que votar de la misma forma. Yo creo que, no sé, no me gustaría en mi familia decirle a mi hija lo que tiene que comer, cómo tiene que vestirse o cómo tiene que comportarse en su vida, en lo particular. Cada uno inculca valores, pero creo que la obligatoriedad a veces no es tan compartida, por lo menos en mi tema personal. Entonces, yo no sé si eso es tan recomendable. Ahora, también los extremos son, hay que controlarlos, pero yo daría mayor cantidad de opciones. Gracias, presidente. Y gracias, diputado, por servir como mal ejemplo yo. Diputada, no, sí, es una broma. Diputada Pérez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la expositora, compartir los puntos indicados por su intervención. Yo creo que efectivamente, frente a una crisis de representación y una crisis, digamos, de la democracia liberal representativa, no solamente en Chile, sino que el mundo, hay que buscar maneras de generar rearticulaciones del sistema. Y creo que en esa búsqueda hemos estado pasando por procesos constitucionales que han forzado una discusión que creo que debe mantenerse, digamos. Yo efectivamente creo que este proyecto no va a solucionar, digamos, la gran crisis. Me cuesta usar la palabra crisis, porque siempre la hemos manoseado muchísimo, pero el conflicto, digamos, de representación que estamos teniendo en nuestro país. Creo que hay elementos relevantes que la misma expositora ha destacado, como por ejemplo el tema de la renuncia a los escaños, o creo también, y eso quería preguntarle, los elementos respecto del disciplinamiento parlamentario una vez electo. Si bien este proyecto no se mete en el sistema de elección, que yo comparto también la tesis de la lista cerrada, el disciplinamiento parlamentario podría contribuir a fortalecer las posiciones ideológicas de los partidos o programáticas de los partidos en el ejercicio mismo. Y por lo tanto creo que sí puede ser una herramienta para buscar fortalecer a dicha institución y por tanto fortalecer como el sistema democrático en su conjunto. Creo que ese es un elemento relevante. Y lo segundo que me gustaría preguntarle es respecto de si tiene o no alguna preocupación en lo que dice relación con la eventual posibilidad de volver estático el sistema de representación. Viniendo yo del Frente Amplio, evidentemente pasamos por el proceso de lo complejo que fue levantar alternativas nuevas después de terminado el binominal y irrumpir como una nueva fuerza política, y lo que a mí me preocupa es que en un estado de crisis de representación volvamos tan estático el sistema que impidamos que surjan alternativas nuevas, pese a que las veces que hemos fomentado que surjan alternativas nuevas, esas alternativas nuevas son poco sólidas y son más bien como flor de un día, ¿no? Viven para una elección donde se establecen como estrategias muy de representación fuera del establishment, logran sacar altos niveles de votación, pero no se mantienen en el tiempo. Sin embargo, creo que la solución no puede ser volver estático el sistema solo para quienes estamos adentro. Entonces, ¿de qué manera puede fortalecerse la generación de alternativas que creo que también presionan al sistema político a mejorar, a los partidos políticos a mejorar, pero fortaleciendo las alternativas y las estructuras partidarias actuales o futuras? Buscar ese equilibrio, no sé si es un punto de preocupación para los analistas, digamos, políticos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Yo, para cerrar como ronda de preguntas, a mí me llamó mucho la atención que dijo que los distritos eran pequeños acá en Chile. En base a eso, una pregunta concreta sería: reducir el número de parlamentarios, ¿es una opción válida o no va por ahí el tema? Porque se discute mucho el tema de reducir. Yo no estoy de acuerdo. Es una opinión porque creo que quita representatividad, pero me gustaría escucharla de la experta, que obviamente sabe más que yo del tema. Y lo segundo que me gustaría preguntar es, efectivamente, el mundo independiente es muy difícil que entre en política. Hay gente que puede tener una muy alta votación, pero el sistema que tenemos hoy día
con las listas, no ingresa esa persona, sino que ingresa la lista con más votos y el que es primero en la lista. Entonces, el mundo independiente sigue siendo difícil. Si antes con el binominal era complejo, hoy día no deja de ser complejo. Hay más opciones, efectivamente, pero sigue siendo complejo para el mundo independiente. Y tiene que, según mi opinión, tener representatividad del mundo independiente. Y para eso quizás se han creado partidos chicos, lo que ha generado también este problema que tenemos hoy día de gobernabilidad, quizás. Y mi pregunta es, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionamos el problema de la representatividad sin dejar afuera gente que, por ejemplo, puede estar representando a las minorías, pero que no tiene cabida porque el sistema no lo permite? No sé si me explico, señora Javiera, pero esa es mi duda. Y le doy la palabra para que pueda responder las preguntas de los diputados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, todas muy, muy interesantes. Voy a dejar la del diputado Mesa para el final, para para incrementar el suspenso. Y voy a partir por su pregunta, señor presidente. A ver, cuando nosotros hablamos de número de parlamentarios, hay una propuesta teórica que a mí me hace mucho sentido, que tiene que ver con el tamaño de la población de un país, ¿ya? Entonces esto está escrito en un texto que se llama, no me acuerdo muy bien, pero es como The Size of Low Chambers o algo así, que es de Reinta Guepera, que es un cientista político. Y él lo que hace es, lo que traduce es que el tamaño de una Cámara de Diputados, por ejemplo, que son los que tienen más bien una representación territorial, se calcularía en base a la raíz cúbica de la población, del total de la población del país. Si nosotros calculamos eso en la raíz cúbica de la población chilena, con todos los chilenos y nuevos chilenos que han llegado, etcétera, migración, etcétera, y variaciones demográficas de la gente que ha nacido, ha muerto, etcétera, estamos hablando de que viven alrededor de 20 millones de personas. Y si nosotros aplicamos esa raíz cúbica, el tamaño de la Cámara de Diputados debería ser a lo menos de 260 a 267 parlamentos. Es decir, nos faltan algo así como 100 parlamentos, ¿ya? Y cualquiera me diría, esto es una locura porque tenemos que gastar en política y todo, pero donde yo vivo acá en Inglaterra, si se aplica la raíz cúbica al total de la población, que debe ser unos 45, 47 millones de personas, ellos deberían tener aproximadamente 500 o 400 y algo parlamentarios, y en este momento tienen 650, ¿ya? Tienen un sistema electoral súper distinto al nuestro, pero ya estamos hablando de que los distritos son súper pequeñitos, pero están altamente densificados. Entonces lo que hacen ellos es hacer estas modificaciones de tal manera de que puedan tener mejor representación, sobre todo en un régimen. Entonces lo que le quiero transmitir, presidente, es que sí, tenemos muy pocos parlamentarios, que reducir su número. Por el contrario, aquí me paso a lo que planteaba el diputado, se me olvidó el apellido, de la UDI, que habló de que estaba en contra de cómo ser tan disciplinado, el diputado Borges, porque en efecto es tan poquito el número de escaños que tenemos que los partidos prácticamente se matan, las personas, para intentar ser candidatos. Entonces ahí esto podría ayudar a descomprimir un poco más la competencia. Ahora, si usted me aprieta un poquito más, y esto a diferencia, y esta discusión la tuvimos con la diputada Pérez incluso el año 2020 a propósito del estallido y cuando estábamos elaborando los mecanismos para generar la primera convención constitucional, yo creo que debe haber sido la más impopular porque nunca me han gustado las candidaturas independientes. Yo debo ser muy sincera. A mí en general no me gustan los independientes, no me parece que debiesen tener representación porque uno no es independiente 100%, puede ser independiente porque no tiene partido, pero no es independiente en términos ideológicos y en términos de posiciones programáticas. Y eso me parece que es poco honesto también a la ciudadanía, vender una imagen como tan limpia y tan pulcra de estos partidos sucios o no sé qué, porque eso deteriora también la representación y el sistema en general.
Ahora, yo no culpo que las personas en general no tengan incentivos para militar porque los partidos están en un muy mal estado. Entonces, pero de todas maneras, para mí no es un problema que los independientes no tengan escaño. De hecho, yo no los dejaría competir en ningún aspecto. Pero eso es mi visión y es súper impopular y me da lo mismo, pero no podría mentirle. De hecho, como que yo no veo a nadie llorando, por ejemplo, en países donde está extremadamente formalizado este asunto y donde cuesta bastante, además, ganar un escaño y constituirse también bancada. De hecho, acá existe el sistema proporcional, el sistema uninominal en los distritos son más pequeños acá en Inglaterra y conseguir un escaño es súper difícil porque hay una tendencia al bipartidismo. Y cuando son independientes tienen que ganar a lo menos uno para constituirse como bancada en el Westminster y eso está costando bastante. Entonces, creo que aquí también hay que como ceñirse si el problema es programático, si el problema es la falta de ideología, la falta como de coherencia programática. Hablar de independientes es bastante complejo. La segunda pregunta, quisiera referirme a lo que plantea por su intermedio, señor presidente, la diputada Catalina Pérez. A ver, para mí la lista cerrada no es la solución a todos los problemas, pero sí nos acercaría a generar lo que para mí, dentro de mi mundo ideal, es tener partidos programáticos. La lista cerrada lo que hace es entregarle el poder al partido para que el partido ordene las candidaturas por orden de priorización, las cuales van a ser electas de acuerdo a los porcentajes de votación, cuántos integran por orden de inscripción, dependiendo de los tamaños de los distritos. Y aquí tenemos países como España, por ejemplo, como Argentina, que sí tienen estos sistemas y lo que se logra configurar son listas altamente competitivas, pero que van todas tributando al programa partidario, ¿ya? Pero aquí hago la pregunta de vuelta. Si no tenemos buenos partidos, claramente se pueden cometer vulneraciones. De nuevo, vuelvo al punto que dijo el diputado Borges. ¿Cómo generamos mecanismos de democracia interna que nos permitan tener procesos de selección de candidaturas que no afecten a las minorías, a las personas propias de regiones y que sean capaces de generar cierto sentido de integración dentro del partido y dentro de la conformación de estas listas partidarias? Entonces, al final del día, de nuevo, el problema son los partidos. Y aquí es bien interesante ver entonces cuáles serían las medidas internas de los partidos para poder escoger estos candidatos y que no tengan que estar a la fila 20 años para poder disputar un escaño, sino más bien que se den estos cambios generacionales mucho más rápidos y que exista cierta colaboración entre personas con más experiencia con otras personas nuevas que quieren disputar estos espacios. Y también se agreguen, y en ese sentido a mí me parece que la lista cerrada otorga esa posibilidad de entregar mecanismos de paridad, de integración paritaria, etcétera, y bueno, y eso también nos permite como darle cierta estabilidad al sistema. Ahora, sobre la posibilidad de generar un proceso de institucionalización de la crisis, diputada Pérez, mire, yo creo mucho en la alternancia del poder. Creo en la alternancia precisamente entre una oposición y un gobierno. Y ya hemos visto, como usted misma relató, claro, posibilidades de ingresar. Hay ejemplos en Europa y en América Latina sobre procesos de cartelización de los sistemas de partidos, donde en efecto los partidos se acostumbran a estar al alero del Estado y del gobierno y no se observan con ninguna capacidad de poder sobrevivir si no se encuentran con trabajos públicos, con posibilidades de generar fidelización de militantes a través de los instrumentos como los salarios, etcétera. Eso se puede controlar de varias formas. Una es con carreras funcionarias mucho más fuertes, eliminando o disminuyendo sustantivamente los cargos de exclusiva confianza. Chile no ha abierto esa posibilidad de hablar de una reforma del Estado desde una perspectiva sustantiva. De hecho, todos sabemos que el servicio civil, etcétera, y acá me voy a ganar un montón de enemigos, pero creo que es bien importante poner más pelos a la sopa, que los concursos del servicio civil no son precisamente tan meritocráticos como quisiéramos o tan independientes como países como, por ejemplo, Francia, que tiene la ENA, que después de la ENA
la gente pasa al servicio civil, o en la misma Inglaterra que tiene un civil service súper fuerte donde uno postula con currículum ciego, etcétera. Incluso Brasil ha avanzado bastante en ese sentido en procesos de reclutamiento y disminuciones considerables de los cargos de exclusiva confianza. Entonces, yo creo que acá hay, de nuevo, o sea, no es solamente hablar del sistema político, sino que hay elementos también estructurales de la estructura del Estado que propician precisamente redes clientelares, neoclientelares, y que van generando esta crisis sistémica de los partidos. Entonces yo creo que acá, si nosotros mejoramos la democracia interna de los partidos, si mejoramos la transparencia, si mejoramos sus prácticas, si ponemos partidos ideológicos, no deberíamos tener problemas en tener alternancia, y bueno, si es que existe la necesidad de generar una tercera fuerza, esa fuerza, por ejemplo, en sistemas tan interesantes como el alemán, por ejemplo, va a encontrar cabida o va a ser posible que salga y que pueda generar también una representación. Ahora, a mí me parece que en el caso chileno, lo que ocurrió con el fenómeno de la lista del pueblo, por ejemplo, que no fue más que un fuego artificial, que duró una elección, etcétera, lo importante es analizar cuánta raíz social puede generar estos partidos o pueden contener. Y en ese sentido, yo diría que de los partidos nuevos, el Partido Republicano es un partido que hay que mirar con bastante atención, porque es un partido que está bastante más enraizado socialmente de lo que nosotros pensamos. Y eso lo digo estando casi 3 años fuera del país, y la capacidad electoral que han tenido demostrada, hay que mirarla, y hay que mirar bien cuál es el trabajo que estas personas están haciendo, porque nos puede dar luces también de cómo nosotros revincular los partidos a través de esas estrategias también, los partidos de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda, que se puedan revincular y que no sea solamente una aparición de un fuego artificial o una performance de que vamos a hacer todo bien, porque estuvo todo mal, porque bla, bla, etcétera. Y al final es lo mismo, no hay, de hecho hay una incoherencia ideológica en las políticas públicas elaboradas y puestas en el gobierno, de tal manera que se generan ciertos niveles también de descontento y de falta de credibilidad de las élites políticas que están gobernando. Entonces ahí yo creo que de nuevo la dimensión programática sigue estando muy en el centro de esto. Bueno, ya hablé bastante de la democracia interna partidaria, del proceso de selección de candidaturas y de la falta de capacidad que tienen los partidos de conversar sobre los programas. Yo quiero insistir sobre eso, y les quiero hacer la pregunta de vuelta para que la piensen, y que creo que es importante: ¿cuál sería el beneficio de una persona de militar en un partido? O si los partidos les sirven o les interesa tener militantes o no. Y eso también es una pregunta bastante normativa, en el sentido de qué tipo de partido yo quiero aspirar. A un viejo partido de masas, fuerte, anquilosado, que depende mucho de sus militantes, un partido atrapatodo que en realidad le da lo mismo y que se adapta a esto, un partido empresa donde en realidad quiero tener accionistas y quiero vender una franquicia, como lo hizo Milei, por ejemplo. Todo va a depender en términos normativos, ideológicos y políticos del proyecto que tenga cada uno de los partidos. Pero si se hace, tiene que cumplir, ojalá, las normas que se den también por el Ejecutivo. Y por último, las normas legales que se den para poder gobernarlo. Por último, respecto a la pregunta del diputado Mesa, yo dividiría el proyecto en 2 partes. Creo que el tema de las federaciones yo lo votaría en contra. Creo que no se hace cargo del grave problema de representación que tenemos. Y el tema de la disciplina partidaria, a mí me parece que yo le pondría, sería mucho más aguda respecto de quienes no cumplan, ni siquiera hablaría de una sanción mayor, sino que ya hablaría de pérdida de escala. Radicalizaría las contradicciones en ese sentido. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señora Javiera Arce. Muchas gracias por su exposición. Yo no sé si los diputados tienen alguna duda más. ¿No? Muchas gracias, Javiera, por su exposición, y que le vaya muy bien en Reino Unido en su doctorado. Y bueno, muchas gracias. Gracias por recibirnos y por su exposición. Muy amable. Queda liberada, y nosotros pasamos al segundo punto de la tabla, que es adoptar acuerdos de procedimiento en relación con la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para establecer una excepción en caso de contratos vinculados a la persecución del crimen organizado, el boletín 16.170-06 del diputado Fuenzalida.
ese ya lo votamos en general. Sí. Sí, fue votado en general. Ese pedimos indicaciones, ¿cierto? No. Sería la oportunidad ahora de secretario, fijar un por plazo. favor. Sí, sería la oportunidad ahora, ya que se votó en general y se escuchó a todos los invitados, es decir, Carabineros, PDI y Contralora, que formularon varias observaciones al proyecto de que pasen a la fase de la discusión en particular, fijando un plazo para presentar indicaciones. Entonces pongámonos de acuerdo para poner un plazo de indicaciones de este proyecto de ley, que es bastante simple, pero tuvo observaciones efectivamente, como dijo el secretario de la Contralora y de PDI Y Carabineros. y Carabineros de Chile. Sí. Así que, sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Considerando que tenemos otros proyectos que también están con plazo de indicaciones, una fecha que se me ocurre como razonable sería el lunes 15 de julio, si es que están todos de acuerdo, para que terminemos de aquí hasta el lunes que viene las indicaciones del proyecto de migraciones y así tengamos tiempo de estudiar con un poquito más de conciencia. No tiene urgencia. No tiene urgencia, sí, no hay problema. Ahora, el lunes 15 de julio es semana distrital, por si acaso, para que, sí, le damos tiempo a la mesa. Sí. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Podría ser al final de la distrital. A darle una semana más, unos 5 días más. Sí, ¿El viernes 19? el viernes 19 entonces. ¿Ya? Ya, tomamos ese acuerdo. Toma el acuerdo. Y bueno, el siguiente punto tendríamos que verlo después de la sala, Sí. porque es continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje con urgencia calificada de suma que modifica la ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, el boletín 16.836-06. En este punto está invitada la jefa jurídica del Servicio Jesuita Migrante, que se excusó, la señora Gabriela Giles. Secretario, por Sí, favor, no, que- tiene la palabra. Antes del inicio de la sesión, conversé con el presidente respecto de los futuros invitados, respecto del proyecto que acaba de mencionar el presidente sobre expulsión administrativa, y la idea sería reiterar la invitación al Servicio Jesuita Migrante e invitar también a PDI, a la Corte Suprema, que emitió un informe sobre el tema, y a Fiscalía. Nacional. Sí, Fiscalía Nacional. Eso sería para el día miércoles, el próximo miércoles. Y antes se vería una moción que propone. Sí. Lo que sí, diputado, no sé si podemos continuar con la discusión porque no está la invitada para este proyecto. No tiene ningún sentido volver después de sala, porque no está. Entonces, lamentablemente, no podemos seguir con la discusión. Así que... Sí, lo mencioné al principio. Bueno, diputados, como no tenemos invitada y como ya acordamos el punto del proyecto de migración, la sesión, y por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, esta se levanta y nos volvemos después de sala.